El día de hoy hablaremos de una doctrina jurídica que afirmaba que la principal característica del derecho debe ser la eficacia. Así pues, hoy hablaremos del realismo jurídico. ¿Cómo es que surge esta corriente de concepción del derecho? Para algunos expertos, sus antecedentes se remontan a la filosofía desarrollada por los sofistas en la antigua Grecia. Sin embargo, esta concepción comenzó a desarrollarse en su forma contemporánea a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. En un primer momento, esta concepción se trató de una reacción contra el formalismo conceptual, esto es, contra aquella doctrina que defendía aplicar la ley sin desviarse de lo establecido. Finalmente, el auge del realismo jurídico no fue muy prolongado, y el movimiento comenzó a decaer tras la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a hablar sobre los representantes del realismo jurídico. Primero tenemos a Oliver Wendell Holmes Jr., quien nació el 8 de marzo de 1841, fue precursor del realismo jurídico estadounidense y autor de la obra The Common Law. La crítica de Oliver está basada en el aforismo: la vida de la ley no ha sido la lógica, ha sido la experiencia. Luego tenemos a Carl Nickerson Llewellyn, quien nació el 22 de mayo de 1893. Es autor del artículo Algo de realismo sobre el realismo, y Carl propugnaba la primacía de hechos y la jurisprudencia frente a las reglas legales escritas. Luego tenemos a Axel Harström, quien nació el 6 de septiembre de 1868, quien creó el movimiento del realismo legal escandinavo, y la concepción de Axel es que la presunta voluntad del legislador no puede ser efectuada mediante un procedimiento de tipo lógico-silogístico. Esta teoría tiene como características el planteamiento de la idea del juez Hércules, es decir, prima la interpretación del operador jurídico frente al positivismo normativo. Esta teoría considera al derecho como un hecho social y protector de la sociedad. Y por último, considera al derecho como la idea práctica que indica un fin y un medio. ¿Cómo se diferencia con las otras teorías del derecho? El realismo jurídico versus el jus naturalismo. El realismo jurídico se fundamenta en los hechos, en los comportamientos sociales, mientras que el jus naturalismo se basa en los patrones de justicia y las leyes creadas por el derecho humano. El realismo jurídico versus el positivismo. Para los realistas, el grupo social no encarga su poder de coerción al legislador, sino al juez, mientras que para los positivistas la ley es la fuente del derecho, ya que fue creada por el grupo social al que pertenece, y por tanto no es necesaria la justicia para justificar la validez de la norma, sino lo que es. ¿El realismo jurídico es una rama muerta de la filosofía jurídica? El realismo jurídico cuestiona severamente al positivismo, acusándolo de reducir al derecho a la norma. Sin embargo, el realismo falla en ser demasiado idealista sobre la perfección del juez, ya que su teoría se enfoca en conceptualizar el derecho en torno a los hechos, experiencia y las actuaciones de los operadores jurídicos. El problema recae sobre estos últimos. El juez, a pesar de todo el conocimiento que ha adquirido con el pasar de los años, es humano y por tanto es propenso a errar.
sobre todo porque con el paso del tiempo se desarrolla consciente o inconscientemente cierto subjetivismo al momento de conocer los hechos de un expediente. Reflejo de ello es la constante reticencia de fallar a favor de un presunto violador o la incredulidad al momento de resolver un caso de impugnación de paternidad. Eso nos lleva a sostener que la repetición de un criterio no le da validez a este, ni mucho menos a la norma que lo respalda. Es la conducta social y la regularización de los derechos producto de la evolución normativa lo que faculta a un operador y valida una norma, al menos a humilde opinión del grupo expositor. Queda entonces a criterio del oyente si lo que falla es la teoría o la realidad social a la que se enfrenta. Lo que no se puede negar es que en los últimos años la investigación y el planteamiento filosófico ha sido dejado en segundo plano, apegándose más a una era de mecanización del derecho. Quizás la entrada a un pragmatismo reduccionista incapaz de valorar el hecho en la norma. Quizás el inicio de la decadencia de un ya incipiente derecho, sobre todo en las regiones latinoamericanas, donde según estadísticas realizadas por la Corte de Derechos Humanos, al menos el 65% de la población ha sentido que ha presenciado o que ha experimentado un acto de corrupción por parte de los operadores del derecho. A este problema añadir las claras diferencias producto de la lenta descentralización de la administración de justicia, en la que si bien ahora es mucho más factible encontrar un operador de justicia en zonas alejadas, este no goza de las mismas herramientas que un operador de zonas urbanas. Además de aquello, existe una tendencia actual a creer que el realismo ha muerto, o que simplemente ha dejado de ser relevante para el derecho, puesto que la doctrina ha dejado de ser considerada como ciencia jurídica debido a que solo es una práctica normativa, no es una ciencia descriptiva como plantea el realismo. Hay que recordar que la doctrina debe ser reformada de acuerdo a los hechos sociales que la dinamizan y que a la larga impiden que sea un criterio inequívoco que le permita ser una ciencia por sí misma o al menos un método que pueda orientar el derecho. En conclusión, el realismo jurídico puede surgir como un excelente método de formación del operador jurídico. Servirá entonces para los estudiantes de Derecho que están dando sus primeros pasos dentro de la carrera. Sin embargo, resulta difícilmente viable como un método de derecho. Muchas gracias por su atención.